Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos con el corazón en vilo, una pregunta que resuena en los foros, en las redes sociales y sin duda, en las mentes de muchos de ustedes. Demet Özdemir en Italia, ¿o mi amor por Can Yaman sigue ahí? Vaya pregunta, ¿verdad? Porque la verdad es que estos dos artistas nos han regalado momentos inolvidables, tanto en la ficción como, bueno, en las páginas de la prensa rosa que tanto nos gusta escudriñar. La pantalla chica, y más aún cuando se trata de producciones turcas, tiene esa magia particular de tejer lazos que parecen trascender el tiempo y el espacio, dejando una huella imborrable en nuestras emociones. Y cuando hablamos de Erken Cikus y de su dúo protagonista, esa huella se ha convertido en un grabado profundo en el corazón de muchos. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erken Cikus fue simplemente explosiva. Inolvidable. La forma en que se miraban, esa tensión palpable, esos diálogos llenos de chispa. Era como si estuvieran contrayendo matrimonio en cada escena. La intensidad de sus miradas, la forma en que sus cuerpos se buscaban instintivamente, la vulnerabilidad que dejaban entrever en sus personajes, Sanem y Can, crearon una burbuja de fantasía que fue difícil de romper. Cada abrazo, cada beso, cada palabra susurrada, parecía arrancada de un anhelo profundo, de una pasión que ardía con fuerza propia. Era tan real, tan convincente que para muchos de nosotros, los espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y claro, cuando la ficción es tan convincente, es natural que el público empiece a preguntarse si esa magia traspasa la pantalla, si hay algo más que una simple amistad profesional. ¿Quién no ha soñado con que Sanem y Can se casaran en la vida real después de verlos juntos? La ilusión de que el amor nacido en la ficción pudiera florecer en el mundo real es una de las fantasías más recurrentes y dulces que los fans de las telenovelas podemos albergar. Pero la vida, amigos míos, es mucho más compleja que un guión de telenovela. Y es precisamente esa complejidad la que vamos a explorar hoy. Porque sí, Demet Özdemir ha estado pasando tiempo en Italia, y no solo para unas vacaciones cualquiera. Se la ha visto disfrutando de la dolce vita, paseando por lugares emblemáticos, y sí, también se le ha relacionado con otras personas. Las redes sociales han sido testigos silenciosos de su periplo italiano, con imágenes que la muestran sonriente, disfrutando de la gastronomía, de la arquitectura, y por supuesto, de la compañía. Y ahí es donde entra la pregunta clave: ¿qué pasa con ese supuesto amor por Can Yaman? ¿Se ha desvanecido como la espuma de un cappuccino en una mañana soleada? ¿O es que las cosas son un poco más sutiles de lo que parecen? La presencia de Demet en Italia, tan lejos de sus orígenes y de la atmósfera de Erken Cikus, ha sido interpretada por muchos como una clara señal de un nuevo comienzo, un lienzo en blanco donde quizás ya no hay espacio para el pasado romántico que se le atribuye. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. La relación de Demet y Can, o al menos lo que nosotros, los fans, percibíamos, cobró muchísima fuerza durante el rodaje de Erken Cikus. Había rumores constantes, fotos juntos fuera del set, y declaraciones que, si bien eran cautelosas, dejaban la puerta abierta a la interpretación. Cada aparición pública juntos, cada comentario cómplice en redes sociales, alimentaba la especulación. Se respiraba una energía especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y claro, Can Yaman, con su carisma arrollador y su fama internacional, se convirtió en el sueño de muchas. Su figura magnética, su sonrisa deslumbrante y su talento actoral lo catapultaron a la fama mundial, y Demet, con su dulzura, su frescura y su talento, era la compañera perfecta para su ascenso. La pareja, o ship como dirían en las redes, se consolidó a pasos agigantados en el corazón de los seguidores. Se generó una corriente de opinión tan fuerte que era difícil distinguirla de la realidad. Sin embargo, el tiempo y la distancia, como suele ocurrir, hacen su trabajo. Después de la serie, sus caminos profesionales se separaron. Can Yaman siguió su carrera internacional, enfocándose en proyectos fuera de Turquía, con participaciones en producciones italianas y españoles, consolidando su estatus de galán internacional. Mientras tanto, Demet continuaba consolidando su carrera en su país natal, participando en otras producciones de éxito, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público en diferentes roles. Y es aquí donde empiezan los murmullos. Si el amor era tan fuerte, si la química era tan real y profunda, ¿por qué no continuaron juntos? ¿Por qué sus carreras tomaron rumbos tan distintos? Fue solo una fantasía colectiva alimentada por la química televisiva, una ilusión CO.
Partida por millones de espectadores que anhelaban ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. La separación de sus carreras, sumada a la falta de confirmaciones oficiales sobre una relación, dejó un vacío que la imaginación de los fans se apresuró a llenar. Ahora, hablemos de Italia. Demet Özdemir ha viajado a Italia en varias ocasiones, y en algunas de ellas, se la ha visto en compañía de otras figuras. Por ejemplo, se rumoreó un romance con el actor italiano Michele Morrone, conocido por su papel en la popular saga 365 Days. Las fotos juntos, los likes en redes sociales, las especulaciones, todo contribuyó a crear un torbellino de información, o desinformación, según se mire. Las imágenes de Demet y Michele compartiendo momentos, sonriendo y disfrutando de la compañía mutua, aparecieron en portadas de revistas y en innumerables publicaciones online. Para muchos, esto fue la confirmación de que el capítulo con Can Yaman estaba definitivamente cerrado. Es natural, ¿verdad? Ver a tu pareja ideal, a esa conexión que tanto esperabas que fuera real, con otra persona, y más si es una figura tan mediática y atractiva como Michele Morrone, te hace pensar que lo que había, si es que algo había, ya no existe. La realidad a menudo se impone a nuestros deseos más profundos. Pero, ¿es tan simple? A veces las cosas no son blancas o negras. Podríamos estar ante diferentes escenarios, cada uno con sus matices y sus propias interpretaciones. Uno de ellos es que efectivamente la relación entre Demet y Can, si es que existió más allá de una amistad especial o un romance fugaz, tuvo su momento y luego terminó. Las exigencias de sus carreras, las presiones mediáticas, las diferencias en sus aspiraciones profesionales, o simplemente la evolución natural de las personas, pueden haber llevado a la conclusión de que sus caminos debían separarse. El hecho de que ella esté en Italia y se la relacione con otras personas no hace más que confirmar esa separación desde una perspectiva externa. Es una lectura lógica de los hechos, ¿no creen? La vida sigue, las carreras avanzan y las personas cambian, evolucionan y buscan nuevas experiencias y oportunidades. Otro escenario posible es que el amor que algunos fans sentían por la pareja Can Yaman y Demet Özdemir fuera más fuerte en la imaginación del público que en la realidad de los propios actores. A veces creamos narrativas perfectas en nuestra cabeza, alimentadas por la ficción, por esa química arrolladora que vemos en pantalla, y nos cuesta aceptar que la realidad no siempre se ajusta a nuestros deseos. La industria del entretenimiento es experta en crear ilusiones, en vendernos sueños y en hacernos creer en historias de amor perfectas. Y nosotros como espectadores, como seguidores apasionados, somos sus cómplices perfectos, dispuestos a creer y a soñar con ellos. La magia de Erkentzicus fue tan poderosa que nos hizo ver más allá de lo evidente, interpretando cada gesto y cada mirada como una prueba irrefutable de un amor verdadero. Y luego está la posibilidad de que, aunque las cosas entre ellos no hayan fructificado en una relación romántica duradera o pública, pueda haber un cariño especial, un respeto mutuo, o simplemente una amistad que trasciende las cámaras. No todas las conexiones profundas tienen que convertirse en un cuento de hadas de Hollywood. A veces una amistad fuerte, un vínculo de respeto y admiración, es suficiente. Y es posible que Demet tenga un aprecio genuino por Can, por el tiempo que compartieron y por la experiencia vivida juntos, incluso si ahora está explorando otras facetas de su vida y quizás otras conexiones en Italia. La vida es un constante devenir, y las relaciones humanas, incluso las más significativas, pueden transformarse y evolucionar sin necesidad de desaparecer por completo. El detalle clave aquí, y lo que me han transmitido muchos de ustedes, es la frase «mi amor por él sigue». Esta frase que muchos de ustedes me han escrito y preguntado, revela la persistencia de esa conexión emocional que generaron juntos. Y es válido sentir eso. Los actores nos hacen vibrar, nos hacen creer en historias, nos transportan a otros mundos, y es normal que desarrollemos un apego a esas parejas ficticias que tanto amamos, que tanto nos hacen soñar y suspirar. Pero hay que recordar que ellos son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Su trayectoria vital, sus elecciones personales, no tienen por qué corresponderse con nuestras expectativas como espectadores. ¿Qué significa que Demet esté en Italia para todo esto? Italia se ha convertido para muchos actores turcos en un destino importante, un puente hacia el mercado internacional. Es un mercado interesante para el cine y la televisión, y también un lugar donde se pueden encontrar nuevas oportunidades profesionales y personales. Demet, como profesional ambiciosa y talentosa, está explorando esas posibilidades. ¿Y si en ese contexto CEO
No cea gente si se la ve disfrutando de la compañía de otros, si se la relaciona con figuras destacadas de la industria italiana, es parte de su vida y de su crecimiento. No tiene por qué invalidar su pasado, ni mucho menos, pero sí puede indicar una dirección diferente para su futuro, una apertura a nuevas experiencias y, por qué no, a nuevas historias de amor. Pensemos en ello de esta manera: cuando termina una serie que nos ha encantado, no es que el amor que sentimos por los personajes desaparezca de la noche a la mañana. Seguimos recordando la historia, los momentos especiales, la forma en que nos hicieron sentir. Pero la vida de los actores continúa. Ellos siguen adelante construyendo sus propias trayectorias, viviendo sus propias realidades. Y si tú has visto a Demet en Italia, disfrutando de la vida, quizás con nuevas amistades o incluso algo más, no significa necesariamente que haya olvidado por completo a Can Yaman o que el cariño que compartió con él se haya evaporado. Puede significar que está evolucionando, que está abriendo nuevos caminos, que está viviendo nuevas etapas. La vida es un viaje continuo de descubrimientos y de transformaciones. Y aquí viene la parte más intrigante, la que nos invita a pensar más allá de las dicotomías simplistas. ¿Y si el amor por Can Yaman no es una pregunta de o esto, o lo otro? ¿Y si es posible tener un recuerdo bonito y un aprecio profundo por alguien, mientras sigues adelante con tu vida, abriéndote a nuevas experiencias y a nuevas posibilidades? Es decir, podría ser que Demet guarde un cariño especial por Can, un recuerdo tierno de la conexión que compartieron, a pesar de que sus caminos se hayan separado y ella esté ahora explorando otras posibilidades en Italia, quizás con otras personas. Yo creo que sí. La vida no siempre es tan binaria, tan blanco y negro. A veces las emociones son complejas, multifacéticas, y pueden coexistir diferentes sentimientos o etapas vitales. El cariño por un pasado compartido no excluye la apertura a un futuro diferente. Quizás, y esto es solo una especulación, una divagación basada en la pasión que sentimos por sus historias, la intensa conexión que vimos en Nerkenzikus era algo especial, algo que ambos valoraron enormemente, pero que las circunstancias de la vida, las exigencias de sus carreras, las presiones mediáticas o simplemente la incompatibilidad de sus proyectos vitales a largo plazo, hicieron insostenible como relación romántica. Y ahora Demet, con su carrera en auge, con su talento reconocido internacionalmente, está en Italia, un lugar lleno de oportunidades, de arte, de belleza y, quién sabe, de nuevas historias de amor por escribir. Y eso está bien. Está bien que siga brillando, que explore nuevos horizontes, que construya su propio camino. Ahora, volviendo a la pregunta original que nos convocó, Demet Özdemir en Italia, ¿o mi amor por él sigue? Si nos referimos a un amor romántico y actual, a una relación en curso, es probable que el foco de Demet esté en su presente y en su futuro, que incluye sus proyectos en Italia, las nuevas experiencias que está viviendo y las personas que conozca allí. La presencia de Demet en Italia, su disfrute de la vida, sus posibles nuevas relaciones, sugieren que su presente es italiano y su futuro se está tejiendo en ese escenario. Si por mi amor por él te refieres a ese cariño, a ese recuerdo de la magia que crearon juntos y que te hizo suspirar, a la admiración por la pareja que formaron en pantalla y que te transportó a un mundo de ensueño, entonces sí, ese amor, esa admiración por la pareja que formaron en pantalla, puede seguir muy vivo en el corazón de los fans. Y eso es lo bonito de las historias que nos tocan el alma, ¿no creen? El legado de una gran actuación y de una conexión que cautivó a millones. Lo importante, como siempre, es no confundir la ficción con la realidad, pero sí disfrutar de la conexión que nos hacen sentir. Demet Özdemir es una artista talentosa que está dejando su huella en el mundo, y su paso por Italia es una muestra de ello, una etapa importante en su desarrollo profesional y personal. Y si ese paso ha traído consigo nuevas conexiones y experiencias, nuevas oportunidades y quizás hasta nuevos romances, es parte de su crecimiento y de su vida. Es una faceta más de su fascinante personalidad y de su incipiente estrellato internacional. Así que, para resumir un poco todo este enredo de emociones y especulaciones, lo que vemos es a Demet Özdemir viviendo un momento emocionante en Italia, explorando nuevas oportunidades profesionales, disfrutando de la cultura y quizás abriéndose a nuevas relaciones personales. Esto no desdice necesariamente la profunda conexión que tuvo en el pasado, ni la admiración que muchos de ustedes aún sienten por su relación en pantalla con Can Yaman. Son dos cosas que pueden coexistir sin conflicto. El presente de Demet está en Italia, forjando su camino. Y el recuerdo, el cariño, la admiración por lo que fue.
Por esa chispa que nos cautivó puede seguir existiendo en nosotros, en los fieles seguidores que vivimos intensamente sus historias. La belleza de estas narrativas reside precisamente en esa capacidad de emocionarnos, de hacernos soñar, y de perdurar en nuestra memoria. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor esta situación tan debatida. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Siguen creyendo en la posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can, sea en la ficción o en la vida real? ¿Les parece que la presencia de Demet en Italia marca el fin de ese capítulo, o creen que hay espacio para que la historia continúe? Dejen sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son tan valiosas como los giros inesperados de una buena telenovela. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas, de las parejas que nos roban el aliento y de las historias que nos hacen soñar despiertos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias apasionantes, análisis profundos y debates interesantes que compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo. Chao.